Tiberio, fa només 4 setmanes que vam venir aquí el primer dia i això està ja molt avançat, ¿no? Sí, una vez acabada la estructura han seguido una serie de fases y ahora estamos en fase de poner todo a punto para poder venir con los revestimientos de fachada. Déu-n'hi-do, doncs anem a dins, si m'ho expliques? Vamos. Doncs vinga. Veig aquí l'OSB, el pladur, les bigues, teles... En quin moment estem ara? Desde los primeros 2 días que montamos la estructura, que ya venían las paredes con el OSB exterior puesto, hemos seguido después con los paneles de las cubiertas y después sí que pasamos muy rápido a hacer todo el acabado de las cubiertas, sobre todo la impermeabilización. Así nos aseguramos de que el agua nunca entra y podemos trabajar tranquilamente en el interior de la casa. Y después lo que hacemos es seguir con el aislamiento en las paredes exteriores, sobre todo. Aquí puedes ver que en la pared interior aún falta por poner. Y ahora estamos en fase de pasar las instalaciones. Ponemos el OSB interior y después alguna capa del pladur por un lado de la pared para poder fijar todo lo que son las partes de instalaciones. Y los rastreles que hacen la separación de la parte de OSB con la parte del pladur, que es por donde pasaremos muchos de los tubos de instalaciones. I escolta, realment fer tota la tria de tots aquests materials és complicat, no? Perquè hi ha molts materials molt diferents, amb moltes característiques. Sí, estos materiales, sobre todo nos aconsejamos muchas veces con los proveedores. Nosotros como técnicos ya tenemos una base, ya sabemos qué materiales utilizar, pero sí que nos aconsejamos con estos proveedores y ellos siempre nos traen las novedades que ellos ofrecen y cada material tiene su especificación técnica en unos libros que ellos nos dan. Per tant, jo com a client no he de pensar en tot això. No, sobre todo los clientes escogen lo que es la cocina, los acabados, los suelos, los techos, tal. Cosas como el color de las vigas, por ejemplo. Que per cert, parlant de colors, veig que aquests pladurs n'hi ha un de blau, un de rosa, però això no és el color que anirà, ¿no? No, este es un color para identificar las distintas placas de pladur que hay. El rojo es una placa ignífuga, protección contra el fuego, y la azul es una placa ignífuga hidrófuga, que se pone en las zonas húmedas, como baños y cocinas. Per tant, aquí possiblement estem en un bany o en algun lloc humit? No, aquí es una habitación, por eso tenemos estas placas rosas, y aquí al lado hay un baño, y va con esta placa azul. Perfecte. Molt bé, molt bé. Doncs mira, ja estem al dia de com està l'obra i suposo que ara ja d'aquí pocs dies encara veurem molt més avançat, no? Sí, mañana ya viene el instalador a trazar todos los pasos de instalaciones, y seguimos. Doncs seguirem fent aquest seguiment. Gràcies, Tiberio.